¿Esta leída? No. Apaga tantito tu audio. Ok. Silencia tantito tu. Está. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con el módulo de bioética. Para mí es muy grato presentar a Marcela Pérez. Marcela es una nutrióloga que tiene aparte maestría y doctorado en ciencias y tiene una gran experiencia en el tema de bioética. Tuve la fortuna de conocer a Marcela hace ya 4 años, cuando ingresé a hacer la maestría en ciencias. Ella fue maestra en varios temas, pero quizá uno de los puntos más relevantes y con los que hubo chance de mucha disertación y discusión fueron los temas con respecto a bioética, y por eso decidimos invitarla para el curso de la especialidad de medicina interna en lo concerniente a bioética. Entonces, pues Buenos adelante, días. Pablo. Bienvenida, Marcela. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Belmont Nava. No, ya está abierto el micrófono. Sí. Sí, ya está. Bueno, lo puso. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se ha escuchado? Pero ya está abierto el micrófono. Sí se escucha bien. Que sí escucha. ¿Sí? Sí. Ya me- Bueno, como decía, buenos días. Yo soy Pablo Belmonaba, soy residente de primer año de medicina interna y el día de hoy voy a presentar el primer tema del módulo de bioética, que serían los principios bioéticos, hablando específicamente de 4 principios principales, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El estudio, vamos a ver que la bioética, como para principios para un médico, vamos a ver que es el estudio sistemático de actos humanos que tienen o guardan una estrecha relación con la vida y la salud, determinados estos a la luz de los valores y los principios morales. Es un término que fue acuñado en el 1970 por Van Rensselaer Potter, no sé si está correctamente pronunciado, pero es él.
Y se apoya, los artículos mencionan que se apoya de tres disciplinas, que son la biomédica, la filosofía y el derecho. Y bueno, para poder comprender un poco más del tema, primero me gustaría empezar con unas cuantas definiciones que sean básicas para poder después juntarlas todas y empezar a hablar de los principios. Y pues inicialmente tenemos que un principio es o está definido como el momento de donde parte algo, nace, surge, cualquier cosa. Y es la forma de nombrar, en cuanto a la bioética, es la forma de nombrar a un valor o un postulado que se tomará en cuenta para la ejecución o el desarrollo de una acción que va a tener sobre el paciente y se va a denominar norma o criterio. La ética es como tal un hábito o una costumbre, sin embargo, como parte de la bioética es la ciencia que estudia los actos humanos con base en su moralidad y estos los determina como buenos o malos morales, ¿no? Se estudia el acto humano conforme está conforme o va hacia encaminado al verdadero bien en cuanto a la naturaleza humana, su fin último y su felicidad, como el objetivo. Y bueno, vamos a tener que el bien, o como podríamos definir bien, vendría abordado en varias definiciones, con varios sentidos. Y vamos a tener que existe un bien ontológico, que es que toda realidad o todo ente es bien o bueno en cuanto a que eso existe, ya que se postula que es mejor el ser que la nada. Por lo tanto, todo es ontológicamente bueno, o ontológicamente bueno. Y fue un error de bueno, vamos a tener que es el bien técnico. El bien técnico es si algo es útil, literalmente, ¿no? Si algo va a aportar o algo está bien hecho en el ramo de la medicina, podríamos hablar de forma muy práctica, por ejemplo, de una cirugía que sea técnicamente bien realizada y pues le va a aportar un bien porque va a mejorar la vida y la salud del paciente, ¿no? Entonces, ese sería un bien técnico. Un bien agradable es el gusto que te lleva a realizar una acción y que coincida o no con las cosas, o sea, con el bien hacia la persona. O sea, a ti te puede gustar hacer una cirugía, pero no está técnicamente bien hecha o técnicamente bien, eh, no es necesaria para el paciente, por ejemplo. Entonces ahí es una diferencia, ¿no? Es un bien agradable, sin embargo, a lo mejor no es un bien técnico o bien moral. El bien moral va a ser aquello de una acción que, que vaya a resultar con base en el paciente, ¿no? O sea, que lleve al paciente a su fin último de su naturaleza y la felicidad verdadera. Y aquí pues vamos a tener que definir pues, dos cosas muy importantes, ¿no? Primero, que la naturaleza del hombre es la esencia que éste va a tener, que sea lo que es y no cualquier otra cosa. Y esto va a determinar un motor propio y o característico. La naturaleza humana determina al hombre como un ser biofísico, no somos, vaya, no somos carne ni puramente hueso, o sea, tenemos otras esferas que son de igual. Entonces, para esto, pues, ¿cuál es el sentido de todo esto? Pues vamos a tener que los valores, o un valor es todo aquello que ejerce una acción sobre el sujeto y le mueve al deseo, ¿no? Se percibe un bien deseable en un objeto o en una acción, eso es lo que vamos a tener como valor, y son bienes que la inteligencia reconoce, acepta y vive como algo bueno para sí mismo. Y esto pues conjunto con la ética, vamos a tener que podemos generar valores éticos, que es aquel que te mueve a actuar conforme a la naturaleza humana, que ya habíamos definido previamente, la perfecciona o la mejora. Se percibe el bien en la acción que se está realizando y posteriormente se ejecuta. Y esto se va a hacer concreto mediante la virtud. Que la virtud vamos a tener que no es otra cosa pues, más que una acción repetida o más bien una posición habitual y firme de hacer el bien. Y esto pues se va a hacer a partir de hábitos, que sean buenos, hábitos operativos buenos, y es meramente la ejecución de una acción. Entonces vamos a tener como frase así
más práctica, o que la práctica es la que crea a la virtud. Entonces aquí en un esquema pues muy simple, vamos a tener que un principio es, como ya lo hemos definido, es de donde y vamos a tener que se va a tomar en cuenta como un criterio. Entonces tenemos el ejemplo de la justicia, se toma un criterio para actuar justamente, posteriormente le hacemos un valor, que es todo lo que ejerce esta atracción y es deseable, entonces se interioriza el valor de la justicia y vamos a actuar conforme a este valor. Y conforme vayamos actuando con justicia, vamos a tener que si es justo, se convierte en una persona justa, por lo tanto, actúa con justicia. Y vamos a tener al final que se va a generar un principio ético, que es, como ya definimos, un criterio o una norma que te va a servir como una guía para la conducta humana. Es decir, que te va a decir qué hacer, qué no hacer con el paciente y qué sería no o no. Aquí vamos a ver que hay como varias eh, ideas o criterios que van a influir tanto del médico hacia el paciente como del paciente hacia el médico. Y entonces vamos a tener que una persona es congruente y vive hacia la justicia, ¿no? Y va a actuar de esta forma. Y bueno, vamos a tener que para el médico, la educación en bioética va a tener algunos objetivos, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de estudiar la bioética para un médico? Sería primero apreciar todas las dimensiones de la ética hacia el paciente y la atención al paciente. Entender los principios éticos dentro de la profesión médica, porque pues, la ética abarca pues, muchas ramas en cuanto al comportamiento humano. Adquirir las habilidades o la competencia en cuanto al comportamiento ético sobre o hacia el paciente, que sería, por ejemplo, mencionar el uso del consentimiento informado, una comunicación efectiva con el paciente, las indicaciones o las no indicaciones sobre un tratamiento de resucitación o de uso de tratamientos que prolongan la vida o la mantienen, y los casos de cuidado paliativo y cuidados avanzados. Esto es nada más en cuanto a la bioética, no es una guía sobre cuidados paliativos. Conocer los temas de discusión comunes en el campo de la medicina, por ejemplo, las relaciones con la religión, las relaciones con, por ejemplo, con lo que pasó con la pandemia, la distribución de los recursos, que lo vamos a tener un poquito, y que son temas como muy comunes en la práctica médica. Eh, la habilidad de análisis y resolución de estos problemas éticos o cómo se aborda un caso en cuanto a la ética y apreciar que también existe una diversidad cultural que impacta sobre la ética, como lo habíamos visto o lo había mencionado anteriormente, por ejemplo, la religión o el hecho de vivir en una región u otra, van a tener puntos de vista y van a actuar conforme a lo que ellos creen o tienen visto como una ética o una moral. Y bueno, vamos a tener que la bioética va a generar como responsabilidades por parte de un médico, que sería la cura de la enfermedad cuando esto sea posible. Sabemos que hay enfermedades que no tienen cura y que es inevitable el desenlace fatal. Cuando es necesario mantener o mejorar bueno, estar orientados hacia el mantenimiento o mejorar el estado funcional y la calidad de vida. Y ya que son marcadores hacia un país que sea bueno en su sector salud. Promover la salud y la prevención de la enfermedad, siempre. La prevención de una muerte, pues yo le puse aquí prematura, aunque el artículo pues menciona que es cuando antes de que debiera suceder, o sea, si tiene una causa reversible o prevenible. La educación y el consejo del paciente por parte del médico, que es muchas veces lo que se debe de hacer más que tratar una enfermedad. Evitar los daños que pudieran llevar el tratamiento o cualquier invasión que se le da al paciente y proveer alivio y soporte en el tiempo próximo al desenlace fatal, que sería la muerte. ¿Vale? No, no todo el tiempo es dar tratamiento, también es dar un seguimiento y un apoyo hacia el paciente cuando ya se encuentra en sus últimas horas de vida, ¿no? Y entonces vamos a tener que, como parte de los principios bioéticos, vamos a tener que hay como dos ramas o fuentes, que son el modelo personalista realista y el principialismo. Y vamos a ver ambos. Ya que pues a mí me parece que el modelo principalista, personalista realista tiene como
y lo mencionan como más amplio y aborda varias cosas, más que el principialismo, que solo son los 4 primeros que mencioné al inicio de la presentación. Vamos a tener que los principios bioéticos son criterios que van a proponer el bien mayor de la persona en el ámbito de la vida y la salud. Son guías como tal que van a estar orientadas a la resolución de los problemas o dilemas bioéticos. Se hace un análisis como tal, así literal como un caso clínico, en el cual vamos a tener el objeto, que sería la acción misma a realizar sobre el paciente, el fin, que sería la intención con la que éste se realiza, y la circunstancia, que ya serían todo lo que está alrededor del paciente y la decisión que se toma conforme a su tratamiento o lo que está indicado, que sería el cómo, el quién, el dónde, por qué, para qué y qué medios se van a utilizar para conseguir el fin y el objeto. Entonces vamos a tener que aquí se va a dividir en estas dos ramas, en los dos modelos, que son los principios, ambos son principios de la bioética, y vamos a tener que, en cuanto al personalismo, se divide en 7, y el principialismo lo va a dividir en 4, que son los que hemos mencionado. El principialismo va a decir la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, mientras que en el personalismo realista vamos a tener 7, que son el respeto y la defensa de la vida física, el principio de libertad, responsabilidad, el principio de totalidad, de proporcionalidad terapéutica, el doble efecto, que va a ser aquí muy importante también en cuidados paliativos, por ejemplo, de la prevención o precaución, y la solidaridad y o subsidiariedad. Vamos a ver. Entonces, Pablo, ¿me permites hacer un comentario? ajá, Miren, a todos lo que me gustaría es que no vean esto como algo que se tienen que aprender, ¿no? A ver, ¿cuáles son los principios del personalismo? ¿Cuáles son los principios del principalismo? Sino que todos estos son como puntos de vista o recordatorios de valores que ustedes siempre deben de considerar y que deben de formar parte de cada una de sus decisiones. Es decir, o sea, siempre que forme parte de ustedes el poner de antemano o como primero ante cualquier cosa el respeto hacia las personas, ¿no? O por ejemplo, en la diapositiva anterior, no sé si te puedes regresar tantito, Pablo, por favor. En la previa, no es cierto, como dos otras donde, ahí, por ejemplo, ¿no? En estas responsabilidades del médico ya van incluidas todos estos valores de los cuales nos está hablando Pablo 2 diapositivas adelante. Y no es como un marco conceptual que sea importante que se lo aprendan de memoria, sino más bien que lo analicen y lo adopten como parte de su código de ética personal. No, por ejemplo, aquí se ve muy aburrido, ¿no? Educación y consejo del paciente. Pero es la base de la relación médico-paciente, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Solía ser muy típico de las generaciones anteriores que la relación médico-paciente era completamente paternalista. El médico decía qué hacer, el paciente pues seguía instrucciones, pero el deber del médico, la responsabilidad del médico cuando está actuando de manera ética, no es nada más escribir una receta y decir esto va a ser, sino tomar en consideración el punto de vista del paciente, darle información para que tenga también la capacidad de tomar decisiones en conjunto con el médico y aconsejar al paciente. No nada más decirle qué es lo que se tiene que hacer, porque difícilmente se tiene una sola solución, ¿no? O sea, puede haber múltiples posibilidades a la hora de tratar un paciente. Entonces, me gustaría que no vean esto como algo aburridísimo y que es como, pues ni modo, ¿no? Ya el doctor Luis Montiel lo puso como en la mesa y lo tenemos que seguir, sino me gustaría que ustedes se sensibilizaran sobre el tema de la relevancia de la bioética en su práctica clínica, porque están tratando con seres humanos. Sus pacientes son personas que tienen una historia,
que son los papás de alguien, los hijos de alguien, los hermanos de alguien, y de esa manera se les tiene que ver como personas. Entonces ustedes pues van a estar todo el tiempo teniendo que actuar, poniendo todos estos valores en la mesa, en cada una de las decisiones que tomen. Y pues lo que el tiempo nos permita lo discutiremos, pero es sobre todo sensibilizarlos acerca de cada una de estas cosas que ustedes tienen que pensar a la hora de estar tratando a los pacientes, que a veces, por ejemplo, lo más ético es no tratar, ¿no? Sino simplemente acompañar, cuidar. Es muy común a veces, ¿han escuchado el término encarnizamiento terapéutico? ¿Les suena? Sí. ¿No? A veces la comunidad médica intenta salvar la vida a toda costa. Y aquí me gusta mucho cómo lo puso Pablo en esta diapositiva que dice, una de las responsabilidades es prevención de la muerte prematura, ¿no? Cuando estamos hablando de alguien muy joven o de alguien que realmente tendría una muerte prematura, pues sí vale la pena hacer, obviamente tomando en consideración pues las cuestiones individuales, vale la pena meter la artillería completa, pero en personas que no se espera que haya un beneficio clínico muy relevante y darles una calidad de vida muy disminuida, estar conectados a múltiples aparatos, con múltiples medicamentos, con eventos adversos que son parte de ese tratamiento y privarles de la posibilidad a lo mejor de estar más cómodos con su familia en su casa, pues pudiera ser lo más ético. Entonces, no siempre la responsabilidad del médico es alargar la vida y hasta las últimas consecuencias, sino toda decisión tiene implicaciones éticas. Entonces, si quieres, vamos a continuar con los principios de estas dos teorías o de estos dos modelos, que son dos de muchos, ¿no? O sea, hay muchas maneras de ver la bioética, hay muchos valores. Está la escuela del utilitarismo, que es el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Está la ética deontológica, que es hacer lo correcto indistintamente de las consecuencias. Estas son o estos son como dos modelos, nada más que les sirvan de referencia para ver que no se me olvide el respeto, la beneficencia, la libertad de los pacientes, todo eso, ¿vale? Entonces le seguimos. Muchas gracias, doctora. Entonces, continuando con lo que estábamos exponiendo, vamos a tener estas dos corrientes, como había mencionado la doctora. Efectivamente son dos pues, principales, por así decirlo, y pues sí existen más. Pero vamos a empezar con el hecho de que la bioética o el personalismo moralista tiene un fundamento, y esta es la base, pues, es el respeto a la persona humana como a una unidad alma-cuerpo y su dignidad como persona. Entonces, los principios bioéticos dentro del personalismo moralista es el respeto y la defensa de la vida física, que es lo principal. El bien más preciado que tiene una persona al final de todo es su vida, y la muerte se va a ver como la supresión de este bien, la supresión de su fin último, ya que es su bien fundamental. La OMS, por ejemplo, va a definir los cuidados paliativos como, para considerar la muerte como un proceso natural que no debe posponerse ni se debe de acelerar de forma voluntaria. Y vamos a tener que, también se dice que el cuidado de las personas más frágiles, o el cómo un país cuida a sus personas más frágiles o vulnerables, se va a traducir o es un marcador directo de la calidad moral de dicho país. Entonces, pues sí es importante, sí te define cómo tu país está manejando o rigiendo conforme a los cuidados paliativos, a los cuidados de las personas más enfermas o las que ya estén próximas a un desenlace fatal. Vamos a tener que hay un principio, o el primer principio que mencionamos del personalismo realista, es el principio de la libertad de responsabilidad, que va ligado y radica en el hecho de la razón y la voluntad de respetar las decisiones libres e informadas, sobre todo informadas del paciente. O sea, no solo es lo que opine el paciente,
sino que tú le puedas aportar de su patología o del tratamiento que tú estás proponiendo para mejorar su calidad de vida o su salud. El médico también se considera como una persona o una unidad libre y responsable que está prestando un servicio que es profesional, que es para el cual está calificado y que tiene que ver con la conciencia y la ciencia. No se reduce, como lo había dicho, meramente a los deseos del paciente. Es decir, es bueno escuchar al paciente, sin embargo, todo tiene un límite. Y tú estás prestando un servicio y pues estás dando todos los medios que tú posees como profesional, ya sea desde tu conocimiento hasta los medios que tengas dentro de un hospital o un consultorio para tratar un padecimiento. Entonces, sí se acepta lo que el paciente te comunique, sin embargo, también existe pues una retroalimentación, por así decirlo, del médico hacia el paciente. Un segundo principio que está aquí es la totalidad o de terapéutico, que determina meramente la licitud de una terapia médica o quirúrgica, es decir, la mera justificación de por qué tú estás proponiendo un tratamiento o intervención con una intención benéfica o de mejorar la salud del paciente. Entonces también vamos a ver que la intención de cada procedimiento es muy importante para determinar si es buena o mala. Se considera a partir de una unidad y de una totalidad en una persona, ya que es no solo una persona física, sino que también tiene una esfera psicológica y un espíritu. Wow. Vamos a tener que existe un principio de proporcionalidad terapéutica, es decir, que los médicos tenemos una obligación moral intrínseca de utilizar los medios sí necesarios, pero los que sean absolutamente necesarios para preservar la vida y o mejorar la salud. Para esto vamos a tener que determinar cada tratamiento, cada intervención propuesta en cuanto a la necesidad de un padecimiento sobre el beneficio que tenga en la salud y la recuperación de la misma. Es decir, si tenemos un paciente que sabemos que una cirugía o un medicamento ya no le va a ser útil para el padecimiento que tiene, pues a lo mejor ya no es necesario porque también lo someteríamos a todos los efectos adversos que pudiese tener dicho tratamiento, ¿no? Sabemos perfectamente que los tratamientos médicos no son inocuos, ninguno de ellos, entonces sí se debe considerar esta parte. Entonces tenemos que considerar precisamente esto, la utilidad, todas las alternativas con los riesgos y beneficios de cada una de ellas, el pronóstico de supervivencia y de calidad de vida del tratamiento, bueno, del paciente con y sin el tratamiento, los costos, que si bien se habla sí de economía, también costo físico, psicológico, moral o social. Ya sabemos que una persona enferma pues no solo le cuesta a él mismo su tiempo ni su esfuerzo, sino también a lo mejor a su familia y o cuidadores, ¿no? Que pues sí generan un costo. No estamos hablando simplemente de lo económico, no solamente es pagar un servicio. La disponibilidad real, no es lo mismo tener una dosis de un medicamento que es muy caro y que te vas a tardar otro mes en darle tratamiento, eh, y que estén disponibles no solo el medicamento físicamente, sino el paciente de contribuir a dicho tratamiento, a colocárselo, a que tenga sus seguimientos en consulta, etcétera, ¿no? La disponibilidad real que tengan tanto paciente como médico de seguir un tratamiento y una vía. Las circunstancias de la persona y esto va englobando los valores y las prioridades que tenga el paciente. Es decir, el conocimiento que tenga el paciente sobre su patología y sus objetivos. ¿Qué es lo que espera el paciente de su patología? ¿Realmente espera o él piensa o cree que sí se puede mejorar o si realmente él ya no piensa que ya va a tener un beneficio cualquier terapéutica y pues tenemos ambos lados, ¿no? Desde el paciente que quiere que se le haga todo para preservar la vida o los familiares mismos de la persona paciente y pues, los pacientes que aun cuando un profesional vea un beneficio probable de una terapéutica, pues el paciente ya no se siente cómodo ni está disponible, como decimos, a seguir el tratamiento porque ya le genera incomodidad o los efectos adversos han sido muchos, etcétera, ¿no? Entonces, sí se debe considerar las circunstancias de las personas, qué valores tienen, o incluso, pues, la religión, ¿no? Lo tenemos mucho con los testigos de Jehová, ¿sí? Va a haber una
negativa hacia, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas. Entonces, pues eso es algo que también se debe considerar y se debe de respetar, ya que, como vimos, la base es el respeto a la persona y lo que ellos piensan o creen. Vamos a tener aquí el principio del doble efecto, que esto es como muy importante, ya que sí debe de cumplir con ciertos criterios y debemos conocerlos para que podamos considerarlo como que realmente se está dando el doble efecto. Esto determina la licitud de una acción que tiene o que de forma directa se sabe que tiene un efecto sobre el paciente. No deseado, pero va a ser tolerado. Y va a tener un efecto positivo, que es el que nosotros vamos a buscar con dicha terapéutica, y uno negativo o no deseado, que va a ser tolerado, porque se va a poner en una balanza el riesgo-beneficio que tiene el paciente de esta terapéutica y debe de cumplir con las siguientes condiciones. Que la acción en sí misma sea buena o indiferente hacia el paciente, que el efecto malo, como lo había mencionado anteriormente, sea previsible. Tú sabes que esto va a suceder, no es algo que desconozcas. Y es no deseado directamente, pero sí es tolerado. Vamos a tener que el efecto bueno no cause de forma inmediata o necesariamente el malo. Sabemos que pudiera pasar, pero no es, como había mencionado, no es deseado y no es causado de forma inmediata, sino que con el paso del tiempo, al tú dar esta terapéutica, se va a dar, o tú sabes que es muy probable que se dé el efecto malo tolerado. Y que el bien buscado sea proporcional, o sea, que sea mayor al efecto no deseado. Es decir, pues sí buscar como el mayor beneficio que pueda obtener el paciente de cualquier tratamiento que se le va a dar, que sabemos que vaya a tener un doble efecto. El principio de la prevención es precisamente estar consciente. Pablo, voy a hacer ahí una intervención nada más rápidamente. Eh, para que ustedes pudieran aplicar ese principio, significa que conocen de pe a pa el efecto de esa terapia, tanto en eficacia como en eventos adversos. Y significa que necesitan tener conocimiento, pues por lo menos básico, de cuestiones de estadística, de cuestiones de epidemiología, para que puedan evaluar, o sea, o para que puedan conocer o entender los artículos en donde se han probado estas terapias. Porque el que ustedes puedan aplicar este principio depende de su conocimiento del tratamiento, ¿no? Y no deben de quedarse nada más con lo que aprenden en la residencia, lo que les dicen sus profesores, sino que tienen que desarrollar ustedes el pensamiento crítico y la toma de decisiones críticas basadas en evidencia científica. No, veo que ustedes tienen un programa integral y me imagino que, Luis, me imagino que les enseñan pues ORs y todas estas cosas, ¿no? Ya se fue Luis. No, aquí ando. Por supuesto, Marce, sí, intentamos, de hecho, cada semana o cada 10 días revisamos artículos y sí tratamos de que ellos aprendan a interpretar la forma de presentar los resultados de los diferentes artículos, de los ensayos clínicos, los OR, los hazard ratios, etcétera, ¿no? Y además de esto, ellos llevan su seminario de investigación en el cual tienen algunos principios tanto de estadística como de metodología, etcétera, ¿no? Excelente. Entonces, sí tienen, ahorita sí ya están bastante empapados sobre este tipo de terminología. Perfecto, porque si se fijan, es un todo, ¿no? No pueden aplicar la ética si no tienen la parte médica al dedillo, porque la evaluación de riesgos y de beneficios va a depender directamente de su conocimiento y de su entendimiento, básicamente de los números que provengan de los artículos. Listo, Pablo, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces continuando, vamos a tener que el principio de la prevención,
que es meramente estar consciente con el fin de implementar medidas preventivas sobre los eventos mencionados, los efectos adversos, por ejemplo, de un medicamento, con el fin de evitar un sufrimiento innecesario o efectos que conducirían a intervenciones desproporcionadas. Por ejemplo, a ocupar un ventilador, a ocupar un vasopresor, etcétera, que no sería necesario, pero el efecto adverso de este medicamento pudiese llevar a esta intervención que ya sería desproporcionada. El principio de la solidaridad y subsidiariedad, que nos habla de dos cosas, que es la solidaridad como el deber de cuidar el bien propio y de los demás. Es decir, para el médico sería el prestar su servicio hacia los enfermos. El sano sería aquí el médico y el enfermo el paciente. Y la subsidiariedad, que sería atender a las necesidades de los demás sin sustituir o suplantar la toma de decisiones y acciones de la misma persona. Y aquí es donde entra mucho lo que mencionó la doctora anteriormente del paternalismo médico, que se describe de dos formas. Existe un paternalismo médico rígido, que es el que precisamente mencionó la doctora, que es el que el médico toma las riendas completamente de las decisiones del paciente y sin dar mayor explicación, pues decide sobre la terapéutica. Existe uno que es más blando, un paternalismo más blando, en donde el médico, si bien asume este puesto, no considera también los deseos del paciente, ¿no? De cierta forma. Entonces, sí atender a las necesidades, pero nunca sustituirle, a menos de que en casos muy selectos, pacientes que no estén en condiciones de tomar una decisión por cualquier circunstancia, pues sí se debe de acudir a un tercero, que pudiera no ser el médico, pero sí pudiera llegar a ser el médico. Como parte de esta rama, de esta de los principios, se mencionan otros que sería como lo muy básico, el primero nocere, que es primero no dañar a la persona, el principio de confidencialidad médica, que es prácticamente no andar ahí divulgando lo que te diga cualquier paciente durante el acto médico, el principio de la veracidad, que es siempre pues hablarle con sinceridad al paciente, y esto va en torno a mencionar todo sobre su patología, ¿no? Cuáles son los pronósticos, qué es lo que esperamos con un tratamiento, siempre ser como muy directo y siempre hablarle con la verdad. Y el principio de pues, no abandonar a un paciente, ¿no? No abandonar a un paciente cuando está en la necesidad, ya que los pacientes vienen a nosotros en su momento más frágil, pues no es ético abandonarlos cuando ellos te están solicitando un servicio porque pues realmente lo necesitan, ¿no? Realmente, no hay paciente que vaya a ver a un médico sin que realmente tenga una necesidad, ya de cualquier índole. Y vamos a tener la bioética de los principios o la principialista, que nace a partir de este reporte, que casualmente tiene el mismo nombre que yo. Casualmente. Okay. Y pues nacen a partir del Congreso norteamericano que se dio en 1974 de la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. Esto tiene que ver estaba más abocado a pacientes que están para investigación. Es decir, no se tomaba en cuenta tanto como para la práctica médica diaria, sino para sujetos de investigación, ya que pues se tomaban así sin más como si fuesen animales. Eso voy a hacer aquí nada más un comentario. El informe Belmont sí toma, vaya, incluye estos tres principios, pero la teoría del principalismo está publicado previo a esto en un documento de un par de doctores, Beauchamp y Childress, y es de ahí de donde toman estos cuatro principios que explican Beauchamp y Childress y los recogen nada más en tres. El informe Belmont sí está efectivamente enfocado a la aplicación de estos tres principios bioéticos en el tema de investigación en seres humanos, pero parte de una teoría de principios en la práctica médica habitual. Así que aplican igualito.
pero si quieres, platícanos. O sea, los vamos a tomar igual, nada más, obviamente, pues unos en el contexto de investigación y otros en el contexto de la práctica clínica. Vale, muchas gracias. Justamente lo mencionado con el del reporte de Belmont era precisamente nada más tomar en cuenta que venían estos, pues, o que se postulan estos tres principios y que precisamente la crítica que se le hacía a este reporte es que eran o estaban poco definidos en cuanto a sus limitaciones o alcances y que eran destinados a la investigación biomédica y no tanto a la práctica médica. No se va a mencionar mucho más al respecto del reporte como tal. Sin embargo, también sí tenemos que aquí Duchamp y Childress, como mencionó la doctora, ya van a tomar estos tres principios y mencionan cuatro principios de la bioética. Estos los mencionan sin un criterio o sobre la importancia o jerarquía, o sea, no mencionan cuál es más importante, simplemente mencionan que los dividen en cuatro principios, parece que principales, pues, ¿sí? Y pues que se deben de cumplir, ¿no? Sin embargo, ya aquí vamos a tener que Diego García los toma y sugiere una jerarquización basada en niveles. Vamos a tener que los primeros, o el nivel 1 de prioridad 1 va a ser la no maleficencia y la justicia, ya que tienen una implicación jurídica. Sí, sí se pueden como exigir de una forma legal. Y la prioridad 2 o nivel 2 es la autonomía y beneficencia, que ya son principios un tanto más privados y personales. No es tan fácil exigirlos de una forma jurídica. Es como lo tenía Diego García. Ahí me gustaría hacer otra intervención que justo sacas un tema muy importante. En muchas ocasiones se practica la medicina defensiva por cuestiones legales. Entonces, se tienden a tomar decisiones para tratar de protegerse el médico porque pues ahora de cualquier cosa los quieren demandar. Entonces, a veces se deja en segundo término la parte ética y se busca ver qué es lo legal, no me vaya yo a meter en problemas legales, ¿no? Y queda claro con esto que nos estás mencionando de la jerarquización que propuso Diego García. La está proponiendo con base en las implicaciones jurídicas. Se supone que lo que es legal debería de ir de la mano de lo ético, pero no necesariamente la legislación está, digamos, tan actualizada o está todo legislado para proteger, ¿no? Por ejemplo, hay temas muy complicados como eutanasia. No, a ver, me gustaría que abrieran sus micrófonos y nos dijeran quién está, o a lo mejor levanten su manita para no hacer acá un relajo. ¿Quién está a favor de la eutanasia? Cuando estamos hablando, piensen en un paciente que tiene un cáncer muy avanzado, que tiene una calidad de vida muy, muy baja, depende de otras personas para cualquier actividad y además tiene mucho dolor y solicita pues ya que lo ayuden a terminar dignamente con su vida. ¿Quién? O sea, no les estoy preguntando si lo harían o no lo harían, sino ustedes, ¿qué les dicta su canon ético? ¿Creen que sería correcto que esa persona recibiera asistencia para terminar con su sufrimiento? Ok, Pablo dice que sí, como que no alcanzo a ver a La los gran demás. mayoría te dice que levanta la mano, Marcio. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ahí tenemos un claro ejemplo en donde lo legal no está de la mano con lo ético. La mayor parte de los médicos estarían de acuerdo en que es lo correcto, lo humano, pero legalmente no se puede, ¿no? O sea, cualquier persona que asistiera a otra persona para terminar con su vida de manera digna y podría ser acusado de homicidio.
Entonces, sí tenemos que conocer los derechos y obligaciones legales de los médicos, pero no es lo mismo ético que legal. No siempre lo que es legal es ético y viceversa. Entonces, tenemos que considerar la postura ética y ustedes deben de tener pues todos los hospitales tienen pues un área jurídica con quien podrían acercarse para alguna consulta, pero lo que les debe de valer más es la parte moral y la parte ética. Por supuesto que asesorarse en cuanto a la cuestión jurídica, pero a mí me parece que no es correcto que se ponga primero las implicaciones jurídicas y después lo demás. Hay mucha, digamos, muchas críticas a todas las teorías éticas y a todos los modelos de valores y de principios, porque es filosofía, la ética es filosofía y a lo que la filosofía se dedica es a siempre estar disertando sobre si es correcta esa teoría o se genera una nueva. Pero cuando entran vaya, regresando a los principios bioéticos que presentan Beauchamp y Childress, que son beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía y justicia. Aquí ponen primero el no hacer daño y la justicia, y después ponen la autonomía y la beneficencia. Pero vamos a pensar en un ejemplo. Dejen ver qué se me ocurre. Supongamos que ustedes tienen a un paciente el cual podría ser beneficiado por un tratamiento, pero resulta ser que les llega un paciente. Piensen en un paciente con COVID-19 que se le murió es la mamá, ¿no? Y se le murió el hijo y el esposo y ya nada más queda ella, no está o sea, podría tener buen pronóstico, pero necesitan intubarla, necesitan darle medicamentos, etcétera, etcétera, hospitalizarla. Pero la señora está con un nivel de autonomía muy, muy bajo y, y trae depresión, no quiere saber nada de la vida. Entonces, ahí entrarían en conflicto, pues, los principios, ¿no? Porque si respetamos su autonomía y la dejamos ir, pues le estamos privando de la beneficencia que podríamos ofrecerle, que es procurar que vaya, un tratamiento que pudiera salvarle la vida y evitar una muerte prematura. O sea, ahí entran en conflicto muchos valores, ¿no? Entonces, no pondríamos en primer lugar las implicaciones jurídicas, sino nos valdría la parte jurídica y tendríamos que pensar en qué jerarquizamos. El respetar su autonomía, que ahorita pues podría estar tal vez limitada dado su estado psicológico o qué hacer, ¿no? No podemos obligar a nadie, o sea, no pueden hospitalizar a nadie contra su voluntad, entonces nos meteríamos en líos legales, pero sí podríamos, pues, tratar de llamar al área de psicología, trabajo social, tratar de hacer algo más, en vez de, no, pues no, es ilegal insistir o es ilegal meternos en otros rollos, entonces pues ya la dejamos ir. Sí, entonces no sé, no me gustaría que en sus juicios éticos metieran la parte legal antes que su deber moral. Ese era nada más el comentario que quería hacer. Doctora, Sí. hola, soy Axel Márquez. Bueno, sobre esta parte creo que también hay una situación que es muy relevante a veces, pues aclarar, ¿no? O sea, las personas que imponen o crean estas leyes, pues son personas que la realidad es que no están apegadas o no están cercanas al ámbito hospitalario. Y a veces, pues personas externas o terceros
no tienen la más remota idea de cómo se puede manejar una situación ya dentro de un hospital. Y si bien, digo, el pensamiento personal es distinto a lo que voy a comentar, pero si bien es cierto que no podemos basarnos solo en lo jurídico y en lo ético, pues al final del día caemos o estamos como regidos bajo estas normas jurídicas y por más que uno quiera hacer algún bien desde nuestra perspectiva personal, pues a veces estamos como muy ahorcados en ese ámbito jurídico, ¿no? Tan es así que hemos visto, yo creo, en los últimos años, situaciones en las que, no sé, compañeros anestesiólogos se han visto en situaciones de casi estar en la cárcel por emplear medicamentos para el bien del paciente. Creo que hubo el caso de un pediatra ortopedista que también lo tuvieron bueno, creo que incluso él sí llegó a la cárcel por tratar de hacer el bien con el paciente. Sí, Entonces, a veces yo creo que estas totalmente. cuestiones sí pueden costar mucho trabajo en este ámbito porque si bien nosotros quisiéramos hacer algo que percibimos como el bien, pues estamos completamente muy atados ante una situación en la que los ojos de otras personas pueden decir como no, pues no es Pero correcto. eso, ese riesgo, o sea, cualquiera está en ese riesgo todos los días. Lo que no deben de hacer es practicar la medicina basada en la defensa jurídica. O sea, cuando tengan dudas, acérquense al área jurídica para ver que estén en regla. Pero a veces, por ejemplo, se mandan a hacer estudios a diestra y siniestra, nada más como por tener el sustento legal, no porque realmente los necesite el paciente. O hay un montón de conductas que se hacen por hacerlo a la defensiva, por miedo, y es totalmente entendible. Pero, o sea, ustedes tienen un criterio médico que si toman decisiones, o sea, el médico tiene el derecho de prescripción y si tienen un sustento del por qué se realizó esa acción o se tomó esa decisión, en realidad es cuando han pasado esas desgracias que meten a la cárcel a los médicos o sucede alguna situación así, pues desafortunadamente estamos hablando de los ejemplos de nuestro México lindo y querido lleno de corrupción, en donde no es la regla. No han sido casos que desafortunados, pero no es la regla. Y no les estoy diciendo que actúen en contra de la ley, sino que no tomen decisiones nada más con base en la protección o sea, como para protegerse ustedes, sino tomen, bueno, y además otra cosa que les voy a decir, está bien documentado en la literatura que los médicos que son demandados no necesariamente son demandados por mala práctica, o sea, puede haber veces en donde inclusive el médico pudo haber cometido un error honesto, o sea, obvio, no a propósito, y no son demandados. La principal razón por la cual alguien decide demandar a un médico es por una mala relación. Cuando sienten que el médico tenía mala actitud o cuando sienten que el médico era como muy sangrón, por ponérselos así como muy coloquial, es a esa clase de médicos a los que más demandan. Un médico que tiene una buena relación, que se acerca con el familiar, le explica, dificilísimamente va a ser demandado. O sea, si el médico está de la mano con el paciente y con el familiar y lo toma en cuenta a la hora de tomar decisiones, no va a tener esos problemas, ¿no? Regreso a la importancia de la relación médico-paciente. Si el médico es el médico paternalista que toma decisiones y manda y se hace esto sin tomar en cuenta ni al paciente ni a la familia, la probabilidad de que lo demanden va a ser mucho más alta que un médico que se acerca con el paciente, toma decisiones en conjunto, ya sea con el paciente o si no está en condiciones con el familiar. O sea, nada más la moraleja es no dejen que lo legal
o que el miedo a que los vayan a demandar tome control de su práctica médica. Porque lo que ustedes deben de, su principal obligación y responsabilidad es el beneficio del paciente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuando con la presentación, en cuanto a los principios bioéticos ya del otro ramo, que sería el principialismo, vamos a tener 4 que están pues, ya resumidos en esta diapositiva, que son el principio de autonomía, que prioriza la voluntad, los valores, las preferencias y la libertad, sobre todo del enfermo, en cuanto a las decisiones médicas, y esto todo orientado hacia su dignidad. Sí se toma la libertad, pero deben de ser decisiones informadas y tomadas de forma consciente. Es lo que decimos. Hay pacientes que no van a estar conscientes o no tienen una condición en la cual ellos estén aptos para tomar una decisión. Y esto pues se va a ver mucho en paciente pediátrico, por ejemplo, donde no se va a tomar tanto en cuenta este tipo de cosas, sino que va a haber un padre que va a ayudar a la toma de decisiones médicas y pacientes, por ejemplo, que tengan algún deterioro cognitivo o que no se encuentren en ese momento aptos para tomar la decisión. Aquí los artículos mencionaban 2 formas en la cual hay un paciente que previamente estaba en uso de sus facultades, por así decirlo, y que ahora está en un estado en el cual no es completamente autónomo. Entonces, se menciona que se podría utilizar los valores previos o lo que él ya había expresado que fuera su deseo hacia ese tipo de condiciones en las cuales él ya no se encontraba en condiciones para tomar estas decisiones, como una voluntad anticipada. Entonces sí se puede tomar en cuenta hacia atrás lo que el enfermo deseaba con este tipo de situaciones. Sí existe. Y también existe otra parte donde el paciente que previamente era autónomo, pero actualmente no lo es y no tenía como una expresión de estos deseos, pues es cuando se recurre a las decisiones de un tercero, que bien podría o no ser el médico. Podría ser un familiar o el hijo, los hermanos, etc. Entonces, sí existen pues, terceros que pueden involucrarse. Y sobre todo lo vamos a ver en pacientes que ya estén muy críticos o ya sean muy grandes para estas decisiones, o paciente pediátrico. Vamos a tener el principio de la no maleficencia, que se refiere pues meramente a evitar el daño o no hacer el daño de forma intencionada. Esto es muy importante, ya que pues nosotros damos cualquier tratamiento pensando en el beneficio o principalmente en el beneficio que le pueda brindar esta terapéutica al paciente. Sin embargo, pues como mencioné anteriormente, ningún tratamiento médico es inocuo. Vamos a tener efectos adversos que no son deseados, pero que podrían suceder. Existe el principio de la beneficencia, que sería el hecho de maximizar el beneficio o los efectos positivos, minimizando los daños probables que pudiera tener una intervención. Y el principio de justicia, que hace referencia a la distribución de los recursos sanitarios, a la igualdad y el equilibrio de los tratamientos. Es decir, nunca tratar a un paciente con más recursos y a otro con menos recursos, simplemente tratarlos a todos por igual y pues dándoles la misma probabilidad de tener una mejora sobre la condición clínica en la cual se encuentra. Y vamos a tener este algoritmo que sacamos de los artículos, en donde si bien el punto central es el cuidado del paciente, vamos a tener 2 cosas que van a influir sobre el mismo, que son la teoría médica y las técnicas médicas, que sería todo el conocimiento que nosotros ponemos al alcance del padecimiento del paciente, y las habilidades interpersonales y de comunicación que se van a estar aprendiendo como más en la práctica y que van a influir sobre el cuidado del paciente, que serán todos los principios que acabamos de mencionar. Y pues aquí vamos a tener que también se influye de forma directa la moralidad, que sería común y particular. La moralidad se divide en estas 2. La común es la que pues todos como seres humanos consideramos como bien, y la particular es la que va a fluctuar o la que va a ser diferente dependiendo de cada persona y en cuanto a sus circunstancias y su entorno.
Vamos a tener los principios que ya generamos, los principios éticos y las virtudes profesionales, que van a influir al final en las decisiones, en la toma de decisiones del cuidado del paciente. Nada más que esto. Y bueno, pues, por mi parte ya sería todo. Muchas gracias. Creo que fue muy, muy buen resumen y se tocaron los puntos más importantes, que es pues nada más mencionar cuáles son los valores que ustedes deberían de adoptar como propios, que se considera que deben de ser comunes en todos los médicos y en general en todo el personal de salud. Y pues bueno, me gustaría terminar con una invitación para que pues consideren que están tratando, recuerden que ahorita pues ustedes están aprendiendo y se quieren comer al mundo y todo súper interesante, pero antes que ver casos clínicos y cosas que o sea, están aprendiendo de los pacientes, porque cada paciente es un libro abierto para ustedes, antes que cualquier otra cosa, son seres humanos y necesitan ser tratados con dignidad, y no es el paciente de la cama 15, sino el señor Juan Antonio Morales, ¿no? Entonces, pues me gustaría que le dedicaran un momento a la reflexión, ustedes mismos, a la introspección, de qué tan ética y qué tan moral ha sido su conducta hasta ahora hacia los pacientes, y si sienten que tienen ventanas de oportunidad, pues este es el momento de manera intencionada incorporar estos valores a su práctica cotidiana. Y bueno, tendremos oportunidad, porque ya pasó una hora, ya tendremos oportunidad de discutir más temas, y si tienen alguna duda o alguna pregunta en particular y sienten que yo les puedo ser de utilidad, con mucho gusto le pueden pedir mis datos al doctor Luis y con gusto platicamos cualquier duda que tengan, si es que les puedo ayudar. Muchas gracias, Marce. Sí, la verdad es que son temas muy importantes y que yo quisiera que ustedes, médicos residentes de primer año, lo tomaran con mucha más importancia de lo que normalmente toman los temas en general de medicina. Porque a final de cuentas los temas de academia, de medicina, son temas que de alguna manera se han repetido durante lo largo de su vida profesional y se van a seguir repitiendo, ¿no? Siempre van a revisar una actualización sobre lesión renal aguda, sobre cetoacidosis, sobre manejo de la diabetes, etcétera, ¿no? O lo que sea su área de interés. Pero este tipo de temas no siempre tenemos la posibilidad de verlos y de discutirlos a fondo. Y recuérdense que al final de cuentas ustedes están en la residencia y en la búsqueda de encontrar no nada más el beneficio o el éxito desde el punto de vista académico, ¿no? Para considerarse un buen médico, no solamente nos tenemos que regir por los conocimientos académicos que podamos tener, sino por nuestro actuar en el día a día, ¿no? Y es parte de lo que hablábamos la vez pasada sobre el compromiso y la disciplina que tienen ustedes, que se les pide que lleguen temprano, etcétera, para forjar esa disciplina que al final de cuentas, durante toda su vida profesional, va a hablar bien de ustedes. Entonces, recuérdense que nosotros, al final, como médicos, siempre vamos a ser un referente de la sociedad y siempre vamos a estar sujetos al escrutinio, a la crítica, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante la manera de que nosotros nos conduzcamos, de que nosotros tomemos decisiones basadas en el bien del paciente. Y algo muy importante, lo que decía Marcela, es que no actuemos por el miedo de ser demandados. Y eso tendría que pasar a un segundo término, porque en el momento en el que nosotros tenemos prácticamente todas las herramientas y todos los pelos de la burra en la mano, nos vamos a poder defender de cualquier situación. Siempre, evidentemente, habrá las excepciones, como bien decía Marcela, de la corrupción que priva a nuestro país,
Pero en el común denominador de las circunstancias, si a ustedes los asiste la razón, si tienen la evidencia, no va a haber tema legal que les pueda vencer, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que estar preparados en todos los aspectos. Y la manera en la que se conduzcan y se comuniquen con el paciente y la familia del paciente. Claro, la relación médico-paciente es súper importante, ¿no? Y el ejemplo que ponía Marcela también es cierto, ¿no? Conocemos el caso de médicos súper enfáticos con la familia, que tienen de repente manejos súper extraños y que no importa lo que pase, ese médico siempre lo va a amar la familia, siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias. Parece que la doctora Escarela, que es la jefa de servicio, ¿tiene algún comentario, doctora? Había levantado la mano. Sí, creo que lo acabas de comentar, Luis. La ética a veces a la edad que... Primera, felicidades, doctora, y gracias por el apoyarnos con los residentes. Suenan temas como ásperos, pero son de vital importancia, como comentaba el doctor Montiel. Es la base de la relación médica-paciente y como él mismo es lo que íbamos a comentar, a lo mejor podríamos estar equivocados en un tratamiento, pues si llevamos una buena relación, somos éticos, tratamos bien a la gente, nos puede ir súper bien. La verdad que la ética en la base de toda nuestra formación, no solo profesional, individual, actuar en nuestra persona, se dice que se aprende en familia, pero creo que podemos corregirla. Están jóvenes los médicos y pues es base para todo profesional de la salud. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más, con Marcela nos veríamos la próxima semana, el día lunes. Sí. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buen día, buena semana.